En la mañana del viernes 15 de diciembre de 2017, Nelia McCatenk llegó a la espaciosa casa de Barry y Honey Sherman en Old Colony Road, en el vecindario de North York, en Toronto. Inmediatamente algo se sentía extraño. En 3 años, como ama de llaves de los Sherman, siempre encontraba activada la alarma al llegar. Ese día estaba desactivada. Nelia entró como siempre y comenzó a preparar la casa para una visita inmobiliaria. Los Sherman se preparaban para vender su casa y mudarse a una nueva en Forest Hill, cerca del centro de Toronto. Mientras limpiaba, Nelia entró a un tocador poco usado y halló el iPhone de Honey en el suelo boca abajo. Inquieto, lo recogió, lo puso en la mesa de la cocina y siguió recorriendo la casa. Unas horas después, la agente inmobiliaria de los Sherman, Elise Stern, llegó para mostrar la casa. Al llevar a los compradores al área poco usada de la alberca en el sótano, Elise vio 2 cuerpos al otro lado. Perturbada por la escena y sin estar segura de lo que veía, rápidamente sacó a los invitados. Elise le suplicó a Nelia que bajara a investigar, pero la asustada ama de llaves se negó, así que la jardinera de la familia, Claire Banks, se ofreció como voluntaria. Bajó al sótano y halló a Barry, de 75, y Honey, de 70, sentados erguidos en el piso, de espaldas a la alberca. La alberca tenía una barandilla y los Sherman llevaban un cinturón negro atado al cuello y a la barandilla. Estaba claro que habían muerto. Alarmada, subió y llamó al 911. Police here right now with an investigation. They're talking about the discovery of 2 bodies at the home of Barry Sherman, one of Canada's wealthiest men, and his wife, Honey. It's believed those bodies are of him and of his wife. They were found earlier today. Apotex confirming that in a tweet just a short time ago. Barry y Honey Sherman eran conocidos y ricos en la comunidad de Toronto. Barry fundó Apotex, la mayor farmacéutica de genéricos en Canadá, y su esposa Honey era una reconocida filántropa. La pareja estuvo casada 46 años y tuvo 4 hijos. Al principio, las autoridades pensaron que no hubo entrada forzada e insinuaron que Barry lastimó a su esposa antes de suicidarse. Sin embargo, esta teoría tuvo fuerte oposición. Nadie pensó que esto fuera posible y la autopsia confirmó el homicidio como causa de muerte de ambos. Conforme avanzó la investigación, se revelaron las últimas horas de la pareja. El miércoles 13 de diciembre, Johnny regresó a casa tras hacer compras navideñas a las 8 p.m. Dejó las compras en la mesa, se quitó el abrigo y se puso pantuflas. En cuanto a Barry, llegó a casa poco después de las 9 p.m. Su BlackBerry, guantes de conducir negros y algunos papeles fueron hallados en el pasillo frente al garaje. Después del día 13, nadie supo más de los Sherman. Correos, mensajes y llamadas no fueron respondidos. Y Barry estuvo ausente de las oficinas de Apotex el jueves 14, algo inusual en él. Esto llevó a los oficiales a creer que los Sherman fueron atacados y asesinados en su casa entre las 9 y 10 de la noche del día 13. Las autoridades teorizaron que Honey fue atacada primero, poco después de llegar a casa, lo que quizás la llevó a huir al tocador que rara vez usaban, donde Nelia encontró su celular. Ella fue sometida mientras el asesino esperaba a su esposo. Barry probablemente fue emboscado en el pasillo del garaje. ¿Quién estuvo detrás del ataque? Barry, magnate farmacéutico con un legado complicado, tenía varios enemigos profesionales. Algunos lo describían como despiadado y explotador, mientras que otros lo llamaban un abuelo amable que recordaba el nombre de todos sus empleados. Incluso las sospechas recayeron en el hijo de la pareja, Jonathan. 2 semanas antes de los asesinatos, Barry le había pedido a Jonathan que le devolviera los millones de dólares que le había prestado para que pudiera iniciar su negocio de almacenamiento. Jonathan minimizó el asunto, diciendo que su padre solo necesitaba dinero por una dificultad financiera y que tenían una relación cercana y de apoyo. Frank D'Angelo también tenía motivos, ya que Barry lo apoyó con préstamos para pequeñas empresas por más de 10 años. At the time of Barry's death, Frank owed him more than 286 million Canadian dollars, but he maintains that Barry's untimely demise was the worst thing that could have happened to him professionally. En 2019, un equipo demolió la casa. El terreno se compró y luego se vendió discretamente. Actualmente está a la venta por $6.8 millones y la dirección se cambió a 48 Old Colony Road para ocultar el oscuro pasado del terreno. El 14 de diciembre de 2021,
La policía de Toronto difundió un video inédito de un hombre vestido de negro caminando por una acera en el vecindario de los Sherman. Por el momento de la grabación, la policía lo considera sospechoso y pide a quienes lo reconozcan que se presenten. Si tienes información sobre los asesinatos de los Sherman, llama al número en pantalla. El 16 de septiembre de 2019, Noema Alavés Pérez, de 19 años, llevó a sus 2 hijos y a su hermana, de 8 años, por helado. Luego, el grupo visitó el parque de la ciudad de Bridgeton, en Nueva Jersey. Como de costumbre, dejó que sus hijos Dulce, de 5 años, y Manuel, de 3, jugaran solos cerca de los columpios. Cansada y embarazada de su tercer hijo, ella se quedó en el vehículo con su hermana, a unos 30 metros de distancia de sus hijos. En este punto, las fuentes de noticias difieren. Algunas fuentes afirman que entre las 4 y las 5 de la tarde, Noema notó que ya no podía ver a sus hijos y salió del auto para buscarlos, solo para encontrar a Manuel solo y llorando junto a los columpios. Al preguntarle por su hermana, él señaló vagamente hacia unos cobertizos cercanos. Otros medios informaron que entre las 4 y 5 de la tarde, su hijo volvió solo y llorando al auto. Aunque Manuel probablemente vio algo, era pequeño y aún no hablaba. Después de buscar infructuosamente a su hija, Noema primero llamó a varios miembros de la familia, llorando desesperadamente y suplicando ayuda. Finalmente, al pasar más tiempo sin señales de Dulce, llamó al 911. 911, where's your emergency? I can't find my daughter. Okay, when was the last time you seen her? We were here at the park and people said that somebody took her. Bridgeton, un pueblo rural con muchos inmigrantes latinos, quedó impactado por el crimen. Más de 30 policías buscaron en los bosques cercanos y entrevistaron a quienes estaban en el parque. Además de la búsqueda a pie, se realizó una búsqueda en helicóptero con cámaras de imagen térmica y se drenó un cuerpo de agua cercano, pero no hubo rastro de la niña. A las 10 p.m. del día siguiente, se activó una alerta Amber para Dulce. Testigos dijeron que la alerta informaba que Dulce fue vista por última vez con un hombre hispano delgado, quien la llevó a una camioneta panel roja con vidrios polarizados. Se le describió de 1.67 a 1.73 metros con acné, camiseta negra, pantalones rojos y zapatos naranjas. Luego se supo que la descripción era de un niño. Las críticas han señalado que este testigo potencialmente poco confiable perjudicó el avance en el caso de Dulce, al igual que el retraso de Noema en contactar a la policía y el retraso de las autoridades en emitir la alerta Amber. Un mes después, autoridades difundieron un retrato hablado y descripción de una persona de interés. Este hombre, aunque parece tener cierto parecido con el hombre de la alerta Amber, es buscado para ser interrogado. La policía cree que él pudo haber presenciado lo que le sucedió a Dulce en el parque ese día. También se le describe como hombre hispano delgado, con acné y de 1.70 metros de altura. A diferencia del hombre de la alerta, él vestía camiseta y gorra blancas, jeans azules y estaba en el parque con 2 niños pequeños. Según el jefe de policía de Bridgeton, Miguel Guaymari Sr., más de 300 oficiales de diferentes agencias se han coordinado para trabajar en el caso de Dulce. Se recibieron más de 1000 pistas y se registraron 500 lugares y 200 vehículos. A pesar de los esfuerzos, Dulce sigue desaparecida y el sospechoso continúa prófugo. Como en cualquier caso sin resolver, no faltan teorías. Algunas personas creen que Dulce fue víctima de un secuestro oportunista o que su padre, Edgar Pérez, se la llevó para vivir con él en México. El FBI entrevistó a Edgar y no hay señales de que Dulce esté bajo su cuidado. Algunos acusan a Noema de negligencia o de haber ignorado a su hija ese día para planear un secuestro. No hay pruebas que respalden esto. Dulce tendría 10 años y se han publicado fotos de progresión de edad. Desapareció a los 5 años con cabello largo castaño, ojos marrones, unos 90 centímetros de estatura y entre 27 y 32 kilogramos de peso. La última vez que la vieron vestía camiseta amarilla con koala, pantalones blanco y negro con mariposas y flores y sandalias blancas. Si tienes alguna información sobre el paradero de Dulce, por favor comunícate al número que aparece en pantalla. La policía está ofreciendo hasta $52,000 por información y las autoridades prometen no cuestionar a ningún testigo sobre su estatus migratorio.
A principios de la década de 1990, la estrella de cine de Bollywood Divya Bharti tenía el mundo a sus pies. Era exitosa y hermosa, y con solo 19 años era una de las actrices mejor pagadas de la India. Brillante y alegre, con aspecto de muñeca, era la envidia y deseo de muchos. Pero Divya solo veía a un hombre. Durante el rodaje de su exitosa película de 1992, Shola Aur Shabnam, Govinda la presentó al joven director y productor Sajid Nadia Duala. Siguió un romance vertiginoso y Divya se convirtió del hinduismo a la religión de Sajid, el Islam. Tras unos meses, se casaron el 10 de mayo de 1992 en una ceremonia privada de Nikah. En su mayor parte, Divya mantuvo su matrimonio en secreto, temerosa de que afectara su creciente fama. Pero ambos vivían juntos en un departamento del 5º piso en los edificios Tulsi, en el barrio noroeste de Versova, en Mumbai. El 5 de abril de 1993, Divya invitó a la diseñadora Nita Lula a su departamento para discutir los vestuarios de su próxima película, Andulan. Alrededor de las 10 p.m., Nita y su esposo, el doctor Shyam Lula, un psiquiatra, llegaron. Divya, Sajid y el hermano de Divya, Kunal, también estaban en la residencia. Alrededor de las 11:30 p.m., Sajid y Kunal se fueron. Los Lula se quedaron después de que Sajid y Kunal se fueron y Divya encendió la televisión. Ella fue a la cocina donde su empleada Amrita estaba trabajando y se preparó otra bebida. Después salió al balcón. Las versiones difieren, pero Stardust reportó que a Divya le gustaba sentarse afuera, trepando al balcón y sentándose en una cornisa. Esa noche, ella resbaló y cayó desde su departamento en el 5º piso al concreto. La llevaron de urgencia al hospital, pero trágicamente fue declarada muerta al llegar. Se le realizó una autopsia que confirmó que su muerte fue causada por una caída desde una gran altura y se encontraron fracturas en el cráneo, la cadera izquierda y las costillas. También tenía una cantidad considerable de alcohol en su organismo. Siendo una figura pública muy querida, a muchos les costaba creer que su muerte se debiera a un accidente común, y la gente rápidamente empezó a teorizar que Divya se había quitado la vida o que la habían empujado. Nita y Shyam fueron interrogados, pero dijeron que no podían saber si Divya se cayó o saltó porque todo pasó en un instante. Algunos, como su hermano Kunal, afirmaron que Divya se había sentido deprimida en los días previos a su muerte y él expresó su arrepentimiento por haberla dejado sola esa noche. Otros, incluido su padre, afirman que Divya no tenía ese problema. Como dijo a la prensa, no hubo suicidio ni asesinato, y ella no estaba deprimida. Era tan animada que te contagiaba su energía. Otras teorías conspirativas planteaban que Divya era adicta a las drogas o al alcohol y que su abuso de sustancias contribuyó a su fallecimiento. Había estado bebiendo la noche en que murió y quizá estaba ebria, pero no hay pruebas de consumo excesivo. Otros piensan que su esposo tenía vínculos con negocios turbios y que su relación con el crimen provocó su muerte. Además, la revista Stardust publicó 2 afirmaciones infundadas en su investigación de 1993. Una provino de una amiga anónima de Divya, quien afirmó que Sajid y Divya pelearon la noche en cuestión. Ella no quería que él se fuera y supuestamente gritó: «Regresa en 10 minutos o no me volverás a ver». Tras su partida, ella salió al balcón y Nita, asustada, la siguió para convencerla de volver adentro. En ese momento Divya saltó. Otra fuente anónima que vivía en el edificio afirmó que el doctor Shyam Lula fue llamado por Sajid tras ingerir Divya varias pastillas para dormir. Cuando los Lula llegaron, la pareja peleaba y Kunal estaba ahí. Nita y Shyam le pidieron a Sajid y Kunal que se fueran para poder calmar a Divya, pero a los pocos minutos de que los 2 hombres se fueron, ella cayó fatalmente. Aunque estas historias alimentan teorías conspirativas sobre la muerte de Divya, nunca han sido respaldadas por Nita, Shyam, Kunal, Sajid o Amrita. En 1998, el caso se cerró y se dictaminó como muerte accidental. En el verano de 2012, Courtney Stauffer, de 21 años, se mudó a un departamento en 810 West Main Street, Palmyra, Pensilvania, con su novio de 9 meses, Brad, de 20 años,
Like many young adults, the pair enjoyed partying with friends and often invited them over. The night La noche del 28 de julio no fue la excepción. Courtney y Brad recibieron a un pequeño grupo, pero eventualmente la fiesta se volvió ruidosa y sus vecinos, Janice Raymond Schneider y Richard Sheets, que vivían debajo de ella, y Todd Sasak, que vivía en el dúplex contiguo, se irritaron. Todd sabía que Brad estaba en libertad condicional por conducir ebrio y drogado siendo menor de edad. Por eso llamó a la policía. A las 9 p.m., las autoridades arrestaron a Brad por violar su libertad condicional, dejando a Courtney sola en casa. Enojada, Courtney llamó a su madre Wendy para contarle lo ocurrido a Brad y expresar su temor de que él deba cumplir los 4 años de condena en la cárcel. Wendy la invitó a pasar la noche con ella, pero Courtney se negó. Una hora después, Courtney recibió un mensaje de Corey Pruitt, de 29 años, invitándola al bar de la gasolinera en Hummelstown. Al llegar, se reunió con Corey y Milton Rodríguez. El trío usó el auto de Milton y fue a la calle 2 en Harrisburg, famosa entre jóvenes por su vida nocturna. Antes de las 2 a.m., Courtney fue expulsada del bar de herramientas en la calle 2 por discutir con el presunto traficante Arvar Brown y su novia. Una vez afuera en la calle, llamó a Corey y Milton, pidiéndoles que salieran porque no podía volver a entrar al bar. Los tres volvieron a la zona de Palmyra con Corey como conductor designado. Alrededor de las 2:45 a.m., Corey dejó a Milton en su casa y llevó a Courtney de regreso a su auto en el bar de la gasolinera. Preocupado por su intoxicación, él la siguió a casa. Al llegar cerca de las 3 a.m., Courtney vio a sus vecinos. Ella los culpó por llamar antes a la policía y los enfrentó molesta. No se sabe por los reportes qué papel tuvo Corey en el altercado, pero Richard llamó a la policía a las 3:12 a.m. para reportar que Courtney estaba haciendo amenazas hacia Janet, Todd y él mismo. Mencionó que había un hombre con ella que estaba causando problemas. 3 minutos después, la policía de Palmyra llegó una vez más. Los vecinos les informaron que Courtney comenzó a gritarles mientras paseaba a su perro, y Todd agregó que ella le dio una patada en la pierna. Las autoridades pensaron que el alcohol y la hora tarde causaban el ambiente hostil, así que ordenaron a los residentes ir a sus casas y dormir. También mencionaron que si tenían que regresar, alguien iría a la cárcel. A las 4:11 a.m., Todd llamó de nuevo al 911 para reportar disturbios causados por Courtney. Él la oyó gritar y pisotear en su departamento. 20 minutos después, cuando llegó la policía, todo estaba en silencio. Llamaron a la puerta de Courtney y revisaron sus ventanas, pero no notaron problemas. Al no tener causa probable para entrar, se fueron. Corey dice que él y Courtney entraron después de que la policía se fue a las 3:30 a.m. Ya adentro, Courtney siguió furiosa pisoteando, gritando y azotando puertas. Corey intentó calmarla, pero ella no se tranquilizó hasta que la policía regresó a las 4:30 a.m. Por temor a ser arrestados, Courtney y Corey apagaron las luces y guardaron silencio cuando la policía tocó la puerta. Luego dice que se durmió y supuso que Courtney también. A las 7:56 a.m., él notó que la cama de Courtney estaba vacía. Tenía prisa por ir al trabajo, así que en vez de buscar a su amiga desaparecida en el departamento, solo le gritó avisándole que se iba. Luego, las cámaras de seguridad lo captaron en una tienda Sheets. Al mismo tiempo, le escribió a Courtney, «Oye, ¿qué te pasó?», y le envió 2 mensajes más a las 12:36 p.m. y a la 1:58 p.m., pero ninguno de sus mensajes fue respondido. Después de que no se reuniera con su hermano ese día en la feria local del área de Lebanon, su familia empezó a preocuparse. Al día siguiente, Wendy llegó a casa y vio su auto afuera con las ventanas abajo. Adentro, vio la puerta, sin seguro, los zapatos y llaves de su hija en el descanso, su bolso junto a la cama con cigarrillos y dinero y el teléfono conectado cerca. El aire acondicionado y la televisión seguían encendidos y lo más preocupante era que Shiva, la perra de Courtney, estaba inquieta y se había hecho del baño en la casa. La familia Stauffer afirma que Sheva estaba bien entrenada y solo haría un desastre si estuviera sola mucho tiempo. Después de este descubrimiento, Scott Stauffer reportó la desaparición de su hija. Su departamento fue declarado escena del crimen. Se realizó una búsqueda terrestre con perros en un radio de 2 millas alrededor de la residencia de Courtney y se revisaron las casas de los vecinos. Los autos de Courtney y Milton Rodríguez fueron sometidos a exámenes forenses, pero no se encontraron pistas. Corey y Milton fueron interrogados por la policía.
Corey hizo una prueba de polígrafo y dio su ácido desoxirribonucleico, pero nada tranquilizó a los Stauffer. Algunos mencionan su relación conflictiva con su vecino Todd Sasek. Courtney tenía razones para no agradarle, especialmente después de sorprenderlo grabándola en su porche semanas antes de desaparecer. Esa noche dejó un mensaje de voz acalorado a la casera diciendo que Courtney era un problema y debía ser expulsada del edificio. Todd reconoce sus sentimientos hostiles hacia Courtney, pero niega haberla grabado o haber tenido algún papel en lo que le sucedió esa fatídica noche de julio. La mayoría de las personas señalan directamente a Corey Pruitt, ya que fue la última persona conocida que la vio con vida. Sin embargo, su versión de los hechos se ha mantenido igual y, al no haber pruebas que cambien la narrativa, la policía actualmente no tiene motivos para arrestarlo. Cuando desapareció, Courtney tenía 21 años, cabello rubio a los hombros y ojos verdes. Desapareció hace 12 años y ahora tendría 33. Tiene un tatuaje en su brazo derecho que dice One Love, otro de 3 estrellas en la parte superior de su pie derecho y un tercero en el lado izquierdo de su torso de una pistola disparando flores. Hay una recompensa de $100,000 por información sobre su paradero. Si tienes algo que compartir, te pedimos que utilices la información de contacto que aparece en pantalla. El 15 de junio de 2021 fue un día caluroso en Rogersville, Tennessee, en los Apalaches. En esta comunidad unida, Candace y Don Wells vivieron con sus 4 hijos, 3 niños y la menor Summer, de 5 años. A las 5:30 p.m., Candace llamó a Summer para que la ayudara a plantar flores con su abuela. No estuvo mucho con ellas y volvió a casa a convivir con sus hermanos. Antes de las 6:30 p.m., Candace volvió a casa y halló a sus 3 hijos en la planta principal viendo televisión. Cuando preguntó por su hermana, los niños dijeron que Summer fue al sótano a jugar con sus juguetes. Además del desorden y los juguetes, el sótano estaba vacío. No había señal de su hija. Al principio pensó que Summer había salido por la puerta del sótano, pero tras buscar 10 minutos sin éxito, Candace se alarmó. A las 6:30 p.m. llamó a su esposo para decirle que Summer desapareció antes de contactar al 911. Las horas y días siguientes fueron confusos durante la búsqueda de la niña de 5 años desaparecida. La oficina de Tennessee Investigation issued an endangered child alert at 11:59 p.m. that was later elevated to an Amber Alert by 11 a.m. the next morning. Agencias locales, estatales y federales llegaron a la casa rural de los Wells en Ben Hill Road, buscando a la niña en los bosques cercanos junto a cientos de voluntarios. Lamentablemente, estos esfuerzos resultaron infructuosos. Los perros solo pudieron rastrear su olor a través del bosque por un sendero difícil que terminaba en Ben Hill Road. 10 días después, las autoridades anunciaron que estaban buscando una Toyota Tacoma color vino o roja, modelo 1900, 98,000, 2000. El vehículo llevaba una caja, portaescaleras y cubetas blancas atrás. El auto estaba en la zona cuando Summer desapareció y la policía quería saber qué vio su conductor. Hasta ahora, esta persona no ha sido identificada. Candace y Don expresaron abiertamente su deseo de que su hija regresara sana y salva, haciendo numerosas apariciones públicas, incluyendo una en el programa de Dr. Phil. Would she do that? Would she say, hey, I'm going downstairs to play with my toys, or would she just go? No, she'd tell the boys. What'd you do then? Well, I hollered for her at first. And no response. No response. So what'd you do? So I went directly down there. I looked for everywhere I could look, in the room, under the blankets, whatever. And she was gone. Your belief is this might be the last spot that Summer was on the property. Yes, sir. Right there. Yes. That she was put in a vehicle there and driven away. Yep. A pesar de la gran atención mediática sobre la desaparición de Summer, no hubo pistas útiles y el caso se estancó. Ante circunstancias tan extrañas, muchos no tardaron en señalar a Don y Candace como responsables. Después de todo, ambos tienen antecedentes penales. Don cumplió condena por delitos relacionados con drogas y robos durante los años 90 y principios de los 2000 en los estados de Arkansas, Utah y Texas. Ha violado la libertad condicional varias veces. Candace se declaró culpable de un delito menor de abuso doméstico en Wisconsin en 2003. En 2020,
Candace solicitó una orden de protección contra su esposo Don por temor a su seguridad y la de sus hijos. El 14 de octubre de 2020, la policía acudió a una denuncia de violencia doméstica hecha por Candace en Ben Hill Road. Don fue arrestado y encarcelado por agresión doméstica, posesión de un arma bajo la influencia y posesión ilegal de arma. Al principio, Candace quería que él se alejara de ella y de los niños. Ella presentó una petición para la custodia inmediata de los niños y solicitó que Don se mudara. 4 días después, por razones desconocidas, Candace decidió retirar la petición. En octubre de 2021, Don fue arrestado y pasó 1 año en la cárcel por conducir alcoholizado. 1 mes tras la desaparición de Summer, el Departamento de Servicios para Niños retiró a sus 3 hermanos mayores y, según un blog de Dawn, en 2023, Departamento de Servicios para Niños prohibió a la pareja contactarlos. No se sabe exactamente por qué retiraron a los hijos del hogar, pero Don sugirió en el podcast de Jennifer Youngblood, J es por la justicia, en julio de 2021 que su consumo de alcohol fue la causa principal. Como dice Jennifer, él me comentó respecto a que se llevaron a los niños que fue debido a que tuvo un episodio de consumo de alcohol y hay otras cosas circulando en internet que podrían ser por la vida en el hogar o por lo que está ocurriendo en el caso de Summer en este momento. Una orden de silencio emitida por el juez de la Corte de Menores, Daniel Boyd, ha sido impuesta en el caso del Departamento de Servicios para Niños, lo que prohíbe a todas las partes involucradas hablar con los medios de comunicación o cualquier otra persona no esencial sobre el estado actual de los niños. El caso de Summer sigue abierto y la policía aún no puede determinar si Summer salió voluntariamente de la propiedad o si alguien la secuestró. Al desaparecer Summer Moon, Utah Wells tenía 5 años, medía 3 pies y pesaba 40 libras. Tenía cabello rubio corto, ojos azules y la última vez llevaba camiseta rosa, pantalón o shorts grises, probablemente descalza. Se han publicado fotos de progresión de edad de ella para intentar obtener más pistas. Ahora tendría 8 años. Si tienes información sobre el caso de Summer, comunícate al número en pantalla. Queremos escuchar tus teorías en los comentarios. ¿Dónde están Dolce y Summer? ¿Qué le pasó a Courtney? ¿La muerte de Divya Bharti fue realmente un accidente? ¿Y quién mató a los Sherman? Déjanos saber si hay algún caso que te gustaría que cubriéramos en nuestra próxima entrega. No olvides darle like y suscribirte. Y como siempre, gracias por vernos.